Bienvenidos a nuestro programa Encuentros de Enfoque. Esta vez para ayudarles y compartir juntos un repaso de la lección de esta semana bajo el título Del horno de fuego ardiente al palacio. Esta historia que hoy veremos es una historia que nos ha inspirado desde pequeños, es una historia que hemos visto en películas, producciones cinematográficas, pero que hoy vamos a estudiarla desde el ángulo espiritual que puede ayudarnos en nuestra vida práctica, en nuestra vida espiritual. Así que un bosquejo de la lección de semana sería la imagen, sería el decreto de muerte, el horno de fuego ardiente, la liberación milagrosa que Dios obró y también la fe que vence al mundo. Cuando estudiamos el asunto de la imagen que Dios le mostró a Nabucodonosor en un sueño, que por ende él olvidó y que Daniel y sus amigos oraron para que Dios les revelara en qué consistía este sueño. Esta es una de las veces, apreciados, que la Biblia menciona o que encontramos en la Biblia cómo los hombres desafiaron lo que Dios había dicho. Por ejemplo, en Génesis encontramos que cuando Dios declaró que la tierra jamás volvería a ser destruida por agua, los hombres desafiaron a Dios construyendo una torre. Ahora Dios le había mostrado a Nabucodonosor que únicamente habrían una sucesión de imperios donde el imperio de Babilonia sería el primer imperio o era el primer imperio. Sin embargo, Nabucodonosor no se conformó con la revelación que Dios le dio y él quiso perpetuar su reino. Él no aceptó que el reino de Babilonia tenía un tiempo predeterminado. Por lo tanto, pretendía Nabucodonosor perpetuarse en el poder. Para esto mandó a construir una enorme estatua en una llanura llamada Dura, y allí, después de edificar esta estatua completamente de oro como el metal que representaba su reino, allí él quiso o decretó que todos debían adorar la imagen o la estatua que él había edificado. Y es interesante notar, como bien encontramos, que la estatua que Nabucodonosor mandó hacer era de oro puro, y las medidas que usó para hacer esta estatua estaba basada no en las medidas de la perfección que se usa en la Biblia, sino más bien en la medida sexagesimal inventada también por los babilonios, basado en el número 6. Y es interesante notar que Babilonia, la Babilonia espiritual, que será el poder espiritual antagónico del pueblo de Dios, también está basado en este número, porque en Apocalipsis encontramos que el número de la bestia es el 666. Así que no solamente quería perpetuarse, sino que mandó a construir esta estatua y ser adorada o adorar esta imagen que él había hecho. Ahora, es interesante notar que nuestros héroes o nuestros protagonistas, ya diríamos, de nuestra historia o de este libro de Daniel, donde son Daniel y sus amigos, estaban allí y ellos también eran parte de las personas que eran llamados a adorar la estatua que Nabucodonosor había construido. Ahora, es interesante notar que entre tantas miles de personas, ellos pasaban prácticamente inadvertidos. Ellos podían haber dicho, no importa, vamos a adorar la estatua, de todas maneras nadie nos va a mirar. ¿Por qué no dejarse llevar por la actitud de los demás? ¿Por qué no transigir solamente esta vez? ¿Por qué, ¿por qué morir por algo tan insignificante como arrodillarse ante la estatua? Sí, pero es interesante notar que cuando transigimos una sola vez, enfrentamos un decreto peor que el decreto de muerte, porque estaremos traicionando nuestros principios. Y esa es la razón por la que nuestros jóvenes o nuestros protagonistas deciden ir más allá que el decreto que el rey había dado. Deciden obedecer al Dios que está en el cielo y no al rey que está en el trono aquí en la tierra. Pero esto a costa de sus vidas. ¿Por qué? Porque la acusación era clara. El rey les había dado su confianza, pero ellos debían adorar a su Dios. Algún Dios podría librarlos a ellos de la muerte segura si no transigían o si no decidían adorar la estatua. Aún sin la seguridad de que Dios les iba a apoyar o les iba a librar en este momento, los jóvenes deciden ser fieles a Dios. ¿Por qué? Porque le dijeron al rey, mira rey, no vamos a discutir sobre este asunto. Estoy parafraseando la frase que ellos dijeron. Nuestro Dios puede librarnos, pero si no lo hace, de todas maneras, no vamos a adorar la estatua que tú has edificado.
Apreciados, todos conocemos la historia. El rey se enfureció de tal manera que mandó echar a los jóvenes en el horno de fuego ardiente. Pero en aquel momento encontramos el gran poder de Dios a través de la liberación. ¿Por qué? Porque Jesús apareció allí, como le apareció a Abraham, como le apareció a Jacob, como le apareció a Josué, como le apareció a los jóvenes, como le apareció a sus hijos en el Antiguo Testamento, también les apareció a los jóvenes hebreos en el medio del horno de fuego ardiente. Pero no siempre ha sido así. Esta vez ellos fueron librados, pero a lo largo de la historia encontramos personas que también fueron fieles y que Dios les apoyó, pero sin embargo murieron. Encontramos a Isaías, Zacarías, Juan el Bautista murió, Santiago fue decapitado. Apreciados, si somos fieles, sea cual sea nuestra experiencia, nosotros tenemos una seguridad de vida eterna. Y esto era lo que movía a estos muchachos. Ellos no tenían la seguridad de que Dios les iba a librar, pero sí decidieron ser fieles. ¿Por qué? Porque independientemente de la decisión de Dios, ellos decidieron ser fieles, porque tenían fe. Ahora, el decreto era inquebrantable, pero la fe de ellos era mayor que el decreto. Y la verdadera fe del cristiano se mide precisamente por la relación con Dios. Una fe que no busca adecuar la voluntad de Dios a mi voluntad, sino adecuar mi vida a la voluntad de Dios. Fe implica hacer lo correcto sin importar cuáles son las consecuencias. Y los jóvenes tenían suficientes razones para permanecer fieles cuando todos se postraron. Apreciados, ¿qué razones tenían estos muchachos? Bueno, la Biblia nos da en Daniel capítulo 3, versículo 7, algunas razones, por lo menos 5 razones por las que ellos decidieron ser fieles a Dios. Primero le dijeron al rey: no necesitamos responderte sobre este asunto. Segundo, le dijeron: nuestro Dios. Tercero, a quien honramos. Cuarto, puede librarnos del horno. Y 5, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ahora yo quiero compartir con ustedes brevemente, antes de concluir esta presentación o este repaso, estas 5 razones, porque creo que nos pueden ayudar a nosotros hoy día. Ya la historia pasó, pero tal vez en este momento tú estás enfrentando algún tipo de situación en tu trabajo, en tu escuela, en tus estudios universitarios, en tu propia familia, en el círculo cerrado donde vives. Estás enfrentando problemas y sientes las llamaradas del horno de fuego ardiente que vienen sobre ti. Pero me gustaría compartir contigo esta porción. Las 5 razones que estos muchachos tuvieron para permanecer fieles cuando todos se postraron. En primer lugar, le dijeron al rey: no necesitamos responderte. Esta es una respuesta que revela principios de fe, principios que nada ni nadie los puede mover. Los 3 jóvenes respondieron con firmeza: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ellos habían calculado el costo tal vez era sus vidas. Estaban siendo fieles a Dios. Y esto, quiero decirles algo, la fidelidad de este momento estaba apoyada por la fidelidad que habían tenido anteriormente, porque en el capítulo 1 habían sido fieles, no se habían contaminado, y ahora, cuando llegó una prueba mayor, ellos también decidieron permanecer firmes. Por eso le dijeron al rey: no necesitamos responderte sobre este asunto. ¿Por qué? Porque discutir sobre el asunto sería darle una relevancia al rey que no la tenía. O sea: oh rey, yo no voy a discutir contigo porque mi decisión ya está hecha. No necesito discutir sobre eso, porque nuestro Dios. Ahora, esto es una expresión que denota confianza. Ellos dicen: nuestro Dios, el Dios que nos ayudó en el capítulo 1, el Dios que nos hizo 10 veces superiores a los demás, el Dios que nos ayudó y que nos guió todo el camino, ese Dios es nuestro Dios. Ahora, ellos en otras palabras le estaban diciendo al rey: mira, tu Dios está en la llanura, nuestro Dios está en el universo. Tu Dios es de oro, nuestro Dios es el creador del oro. Tu Dios es adorado por un grupo de gentes, nuestro Dios es adorado por el universo entero. Tu Dios se queda aquí en la llanura, pero nuestro Dios es omnipresente y es todopoderoso. Hermanos, yo respeto a los que creen en otros dioses, pero los muchachos, cuando le dijeron al rey nuestro Dios, estaban dándole la verdadera relevancia que Dios merece, porque Dios está por encima de todas las cosas. Por lo tanto, Dios merece ser adorado. No existe otra criatura que pueda robarle el protagonismo o la heroicidad a Dios en esta historia. Nuestro Dios es creador, es redentor, es sustentador. Y un día, querido, toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Ahora ellos le dicen: nuestro Dios, a quien adoramos o a quien honramos.
nuestro Dios. Apreciados, estos muchachos aprendieron a honrar a Dios cuando vivían en Judá, pero ahora que están lejos de Judá lo honraban también. Adorar a Dios cuando estaban en el templo de Jerusalén, pero ahora que están miles de millas de distancia también adoran a Dios, honran a Dios con sus vidas. Y nosotros tenemos que aprender a honrar a Dios. A honrar a Dios, ¿cuándo? Honramos a Dios cuando navegamos en internet, o que honramos a Dios cuando damos nuestros diezmos y ofrendas. Honramos a Dios cuando guardamos sus mandamientos. Honramos a Dios cuando somos respetuosos de nuestros padres. Honramos a Dios cuando permanecemos fieles a nuestro matrimonio. Honramos a Dios cuando estamos cerca o cuando estamos lejos. Honramos a Dios cuando servimos en la iglesia y le damos a Dios un servicio de calidad. Honramos a Dios cuando seguimos ser fieles. Y este era el testimonio de los muchachos. Le dijeron al rey: no necesitamos responderte sobre este asunto, porque nuestro Dios, a quien honramos, cuarto, puede librarnos del horno. Miren, ellos no dudaron de la habilidad de Dios, pero tampoco presumieron de conocer cuál era la voluntad de Dios. Con esto estaban de acuerdo en la expresión de Job, que dice: aunque él me matare, en él esperaré, porque yo confío en Dios. Yo tengo mis propios deseos, mis propios sueños, y espero que Dios los cumpla, pero si Dios no lo hace, no puedo darle la espalda a Dios. En el pasado fueron muchos echados en el horno de fuego, pero en este caso estos muchachos fueron librados, porque sencillamente no renunciaron a su fe, sino que adoraron a Dios. En nuestros días, muchos aman a Jesús, pero tienen un concepto equivocado de Jesús. Apreciados, Jesús nos dice hoy: no améis al mundo ni las cosas que están en este mundo. Permanezcamos fieles, seamos firmes. ¿Por qué? Porque nuestro Dios puede librarnos del horno, y le dicen al rey: y de tu mano nos librará. Ahora, estos muchachos permanecieron firmes cuando fueron retados a comer la comida, la porción impura. Permanecieron firmes cuando fueron retados a beber la bebida del rey. Y ahora esta experiencia le da confianza para permanecer firmes ahora. ¿Qué hacer cuando creemos que Dios puede librarnos del horno y no nos libra? Porque nos echan en el horno. Bueno, es necesario tener la confianza en Dios, porque Dios no los libró del horno. Dios los libró en el horno. Yo quiero concluir este repaso de la lección diciéndoles que nosotros también tenemos razones para permanecer firmes hoy. Tal vez la vida nos ha puesto en situaciones difíciles donde las llamas del fuego están ardiendo a nuestro alrededor. Pero hay algo curioso en esta historia. En Daniel capítulo 3, versículos 24 y 25 dice la Biblia que ellos cantaban. ¿Por qué cantaban? Porque Jesús mismo descendió al horno. Jesús climatizó la temperatura del horno de fuego ardiente de tal manera que estos muchachos no fueron consumidos por las llamas. Apreciados, déjame decirte que si ellos pudieron cantar en medio del fuego, nosotros podemos cantar en medio del fuego de las pruebas. Si Pablo y Silas pudieron cantar en una prisión de máxima seguridad en la ciudad de Filipos, nosotros podemos cantar en las prisiones de nuestras pruebas. Hay razones para permanecer firmes. Hay razones para permanecer firmes de pie cuando todos se postran ante las demandas de este mundo. Me gustaría saber qué fue lo que ellos cantaron. Pero imagino, como Dios prometió que cuando Jesús vuelva a esta tierra, los redimidos cantarán el cántico de Moisés y del Cordero, imagino que tal vez Jesús le dijo: estoy ensayando algo con mi gente en los cielos y quiero que ustedes aprendan una porción del canto de los triunfadores. Y tal vez Jesús empezó a ensayar con ellos en medio del horno de fuego ardiente una porción del cántico de Moisés y del Cordero, el cántico de los que triunfan. Así que yo te invito a que permanezcas firme. Hay razones para permanecer firmes. Hay razones, por ejemplo, la eternidad. Hay razones, la conciencia limpia. Hay muchas razones para permanecer firmes cuando todos se postran ante el mundo. Que Dios te bendiga y que puedas disfrutar el estudio de esta semana teniendo fe y permaneciendo firme al llamado que Dios te ha hecho en tu vida. Que Dios te bendiga. Permíteme orar contigo. Querido Padre, gracias por tu bendición y gracias porque en la historia han quedado huellas imborrables de aquellos que han sido fieles a ti en medio de las pruebas más difíciles. Gracias por estos jóvenes que en medio de las demandas de Babilonia decidieron ser fieles a ti. Permítenos a nosotros permanecer firmes porque hay razones para permanecer firmes. Y permite, Señor,
que cuando todo esto haya terminado, nosotros seamos trasladados del horno de la prueba de nuestra vida al palacio del Rey.